Ética versus dinero. ¿Por qué no nos enseñan en la escuela educación financiera? Sabemos que la educación nos hace a todos más independientes y menos vulnerables. En este vídeo vas a conocer a Ruth, quien a través de su experiencia nos va a explicar cómo transformó su percepción del dinero. ¿Te suena el nombre de Abraham Maslow o la pirámide de Maslow? Pues este psicólogo estadounidense decía que para alcanzar la felicidad, la plena realización personal, es preciso ir satisfaciendo una serie de necesidades que van desde lo fisiológico hasta lo espiritual, pasando por lo afectivo y la propia seguridad. Sabemos lo difícil que resulta estar bien cuando se tiene hambre, sueño, frío o una enfermedad. No resulta fácil situarse ante el dinero, porque si bien no hace la felicidad, su total ausencia dificulta en demasía el desarrollo normal de la vida. En el pasado vídeo, donde hablamos sobre mi relación con el dinero, se produjeron cientos de comentarios que abrieron un debate muy interesante. Al final del vídeo vamos a analizar algunos de estos comentarios que seguro que van a alimentar tu cerebro de buena manera. Este verano conocí a Ruth, una persona que me ha ayudado a desmitificar el mundo de los mercados financieros. Entonces, Ruth, ¿cuál es el porqué y el para qué de una escuela de educación financiera? Mira, yo durante mucho tiempo he identificado que tenía dos patrones. El patrón de papá, que era una mentalidad de abundancia, pero derrochador, y el patrón de mamá, que era una mentalidad más de escasez y de miedo, pero de ahorradora. Entonces, durante mucho tiempo en mi vida me ha servido el patrón de papá. Disfruta lo que puedas, hoy es el último día de tu vida, ¿no? Pero cuando ya fui mamá, ya tenía que formar una familia, tener esa administración y gestión correcta del dinero, de la herramienta del dinero, me di cuenta de que ese patrón no era el correcto. Cogí lo mejor de cada uno y me quedé con esa mentalidad de abundancia, de confiar en que la vida te da lo que necesitas en todo momento, y ese patrón de ahorradora. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que el ahorro es guardar lo que me sobra, pero no es guardar lo que te sobra, sino pagarte a ti primero. Para eso inviertes tu tiempo en trabajar para alguien o en un proyecto personal, pero estás invirtiendo tu tiempo para ganar efectivamente esa herramienta, que menos que pagarte a ti primero. Cuando entendí ese concepto, lo entendí con 27 añitos, cuando tenía mi primer hijo, y aprendí efectivamente que hay que tener no mucho dinero, sino una administración correcta y una gestión correcta del mismo, ¿no? De esa herramienta. Nos encanta ver el interés que el tema del dinero ha causado. Leemos un montón de comentarios que han despertado nuevas percepciones sobre el dinero. Algunos de los comentarios mencionáis a Pepe Mújica, una de sus grandes frases. Cuando compras algo, en realidad lo estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar. Y explica que cuando gastas, lo que realmente gastas es tiempo de tu vida. También mencionáis que él propone la sobriedad para tener más tiempo para ti. Y otra frase que se me quedó grabada es su definición de pobreza. Realmente no es suya, es de Séneca, y dice: pobres son aquellos que precisan mucho. Quiero aclarar que cuando hablamos de Mújica no estamos a favor ni en contra de su vida política. Solo que nos parece lo suficientemente interesante lo que dijo, abrir el debate, animar el cuestionamiento, igual que en el pasado vídeo hablábamos de Israel para cuestionar creencias. En el año 2012, cuando nace mi segundo hijo, fue un bebé muy grande, parto natural, 4,5 kilos de bebé, se quedó totalmente encajado, y de las maniobras que le hicieron para sacarle, pues le hicieron una parálisis en uno de sus bracitos. En ese momento, wow, la vida te zarandea y te recoloca. Pues en ese momento yo trabajaba en una asesoría jurídica con contrato indefinido, de esos de que ya no se llevan, o sea, toda la idea del sistema de estudia, trabaja, tengo un buen puesto de trabajo, cásate, ten 2 hijos, una casa aquí, otra allá. Pero cuando la vida te zarandea y dices, vaya, yo ahora qué puedo hacer, qué trabajo existe a día de hoy que me dé dinero y tiempo. Ahí todo me llevaba a los mercados financieros, a la bolsa en este caso. Entendí cuando me inicié en los mercados financieros, con mucho miedo al principio, porque para mí era un mercado o un sitio para hombres exclusivamente, muy mayores y muy inteligentes, y yo como mujer, ¿dónde iba a ir? Y además sin conocimientos previos, no había estudiado economía, o sea,
pero cuando tienes ese motor, ese para qué, y quieres conseguir un trabajo que te dé dinero y tiempo, yo en ese momento para poder acompañar a mi niño y poder ofrecerle las terapias que había, las mejores terapias para que ese bracito se moviera, pues ahí se va abriendo ese caminito de baldosas amarillas. No es sencillo, no es fácil, pero cuando tú sabes quién eres, qué quieres y para qué lo quieres, ese para qué, ¿no? Fundamental, ya tienes una dirección, ya tienes un enfoque y pese a los días de lluvia y a todos los contratiempos son aprendizajes en el camino. En el 2017, cuando yo me di cuenta de que, hey, ¿por qué esto no nos lo enseñan? Porque no significa que la necesidad de dinero se solucione con más dinero, sino con una buena educación, saber y entender y relacionarme sanamente con esa herramienta que es el dinero y sobre todo entender que no es lo mucho o poco que te llegue, sino la administración y gestión correcta que tú hagas del mismo, ¿no? En ese momento dije, wow, en vez de quedarme en mi casa, ¿qué podía hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dije, ¿qué voy a hacer? Carpetita en mano, me fui por todos los colegios de mi zona para fomentar y divulgar esa educación financiera, entender y sanar la relación con el dinero. El concepto, ¿qué se puede hacer con el dinero? Nos han enseñado a gastar. Gastar, 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 eso lo sabemos hacer muy bien, vale. Pero dentro de ese gasto, seamos consumistas pero responsables. ¿Qué necesito o qué deseo? No lo que me vende, la publicidad agresiva que hay, necesito tener el mejor vestido, el mejor coche para ser más que el vecino de enfrente. Ahí efectivamente esa conexión, mucho trabajo personal para entender qué necesitas verdaderamente y como necesidades están las básicas, comida, alojamiento, la ropa y poco más. Y de ahí cuando tienes esa pirámide bien sólida, ¿no? bien anclada con esas necesidades básicas cubiertas, puedes ir subiendo. Oye, pues ahora quiero proyectar o tener este proyecto, fomentar este proyecto, o quiero darme esa inversión en mí misma, formarme por este camino, por esta vía, ¿no? Para seguir adquiriendo conocimientos. Y en el 17 fue cuando creé la Escuela de Educación Financiera para Todos para fomentar y divulgar esa educación financiera. Que te decía, ¿no? El cuadrante del dinero, gastar, pero que seamos consumistas responsables. El otro cuadrante es el ahorro, no guardar lo que me sobra, sino pagarme a mí primero, porque ese va a ser la llave que me va a permitir luego invertir ese dinero para formación, para viajes, para caprichos, lo que yo desee. Entonces en ese otro cuadrante está la inversión y luego el compartir, el donar. Y ya no solo hablamos de dinero, se puede compartir tu tiempo, tus conocimientos, tus habilidades. Para mí esa herramienta, ¿no? Es una herramienta de amor, porque me ayuda a mejorarme a mí, a mejorar mi entorno, mi familia, mi entorno y a seguir creciendo. Y es expansivo, para mí es expansivo. Y ahí se crea el proyecto, de ahí surge. A Ruth la conocimos porque vino al curso presencial de sistemas agroforestales que pronto sacaremos como curso online. Y bueno, sentimos que teníamos que ir a visitarla. Un pueblo llamado Mandayona, por el que pasa un río repleto de biodiversidad, en el que tuvimos la oportunidad de grabar un montón de nuevas plantas para nuestro curso de plantas silvestres, comestibles y medicinales. Sí, nos hemos dado un buen paseíto por aquí, por el campo, viendo toda la abundancia de la naturaleza. Que ha sido una pasada ir contigo, ir con Aitor, descubrir cada ramita, cada plantita, y esto es esto, y esto es esto, y esto es esto. O sea que gracias por ese compartir de conocimientos, es maravilloso. ¿Por qué crees tú, Ruth, que en esta sociedad actual demonizamos el dinero? Nos han enseñado que mientras más tienes, más eres. Esa ecuación de haces, tienes, y mientras más tienes, más eres. Para mí, una vez que la vida me zarandeó y me puso efectivamente a respirarme, a escucharme, me di cuenta de que no, yo invierto esa ecuación y primero es el ser, para luego hacer, y el tener es el resultado, es una añadidura, o sea, es el resultado de tu buen hacer desde el ser. Para mí la herramienta del dinero efectivamente hay ahí mucha connotación negativa, es un tema tabú,
mucho más tabú que hablar de sexo. ¿Cuánto dinero cobras? Uy, no me preguntes eso no está bien visto, ¿no? O ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta? Uy, no me preguntes eso, que eso es algo personal. Es algo normal, lo tenemos que normalizar, ¿no? Se ha demonizado porque, ya te digo, o sea, el dinero hace malo, las creencias que tenemos acerca del dinero, ¿no? Los ricos son malos y el dinero hace malo a las personas, entonces es una herramienta sin más, como un martillo. El martillo sirve para construir y también para dar mazazos en la cabeza a la gente y hace mucha pupa. ¿De quién depende? Del uso que le demos de cada uno de nosotros. Por eso el trabajo indispensable para unar esa parte material y fría con esa parte personal y espiritual en este caso, ¿no? Parte de uno mismo, de saber escucharte, que es analizar bien qué significa esa herramienta para ti y desde ese concepto nuevo cambia todo, cambia todo. Y aunar esa parte fría y material con la parte personal, si al final somos todo, o sea, somos holos, no hay que separarnos por partes, sino que todo forma parte de nosotros, ¿no? Y haz que tu dinero piense como tú, porque es una extensión, es una herramienta que tú la estás poniendo a trabajar y a circular, ¿no? Vivimos en un sistema que hemos establecido como moneda de cambio efectivamente el dinero en sí, ¿vale? Hay otras posibles formas de cambio, el trueque, hablábamos antes del intercambio, ¿no? del donar y el compartir, que no solo es esa herramienta, sino cambiamos tiempo, conocimientos, habilidades, o sea que sí, esa parte personal es tan bonita y tan sanadora, sobre todo sanadora. Otro tema que mencionáis son las monedas sociales, como por ejemplo la G1, que está demostrando ser una alternativa funcional en muchos países. Nosotros usamos tanto el trueque como las monedas locales de la zona como la G1, que son métodos de intercambio descentralizado que potencian el intercambio y no permiten la especulación. Estamos abiertos a las distintas alternativas que van surgiendo, porque siempre apostamos por usar cuantos más modelos complementarios y alternativos mejor. En la diversidad está la resiliencia. Cuando nació Objetivo de Luz, creció con la voluntad de compartir contenido de valor. Con esa voluntad de compartir, hace unos meses realizamos un taller presencial de sociocracia y todas las personas que estáis suscritas a nuestro Substack recibisteis un email con el taller online gratuito durante 48 horas. En la descripción de este vídeo tienes el enlace. No es la primera vez que lo hacemos, ni será la última. Compartir contenido de valor es nuestra forma de contribuir a esta ecosinuestra. En este vídeo has conocido a Ruth y en el siguiente vamos a resolver algunas preguntas que yo siempre me he formulado. La mayoría de estos mercados financieros se trabajan con megacorporaciones que ya sabemos que no son tan éticas como lo que a mí me gustaría. ¿Hay alguna manera de trabajar desde el trading sin colaborar con estas megacorporaciones? Sí, y te cuento. Si te gustó el vídeo, por favor, comparte para llegar a más gente. Y si vienes del futuro, aquí tienes el fin de la trilogía. Yo me siento enriquecida. Abundante. Con una abundancia.